Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a cumplir con nuestra séptima entrega de las cadencias salmódicas del tono uno. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Esta es la última cadencia que hacemos en tono de sol menor. De hecho, esta encaja perfectamente con el salmo del día de hoy. Y por supuesto, eh, vamos a tomarlo, ¿verdad? Hoy es día de San Antonio de Padua, pero nosotros leemos ¿cómo se llama? Las cadencias, eh, del día, bueno, vamos leyendo las lecturas, perdón, con el tanto ruido me equivoco. Vamos leyendo las lecturas del día, pero el salmo de este día se ajusta muy bien a nuestra necesidad. Primero, obviamente, vamos a hablar de nuestro tema particular y después vamos a hacerle caso a los salmos y también vamos a hacerle caso a a la entrega de la cadencia de este día, ¿verdad? Que ya solamente nos faltan del tono primero, nos faltan la, las que están en la menor, también son cadencias menores. Ahora, vamos a ver una cosa muy importante, ¿verdad? Ya tomamos como parte este, de nuestra manera de salmodiar el ejemplo de los salmos de David. Por supuesto, pues este es el compositor de los salmos, ¿verdad? Es como si viniéramos a decir en un país X, ¿no? Vamos a cantar con el maestro Espinosa, él nos va a dirigir, no, pues el maestro Francisco Palazón, no, pues que nos va a dirigir el maestro Frisina, no, pues que nos va a dirigir, si viviera, ¿verdad? Lucien Days, no, pues de ese caso podríamos remontarnos hasta, no, nos va a dirigir Johann Sebastian Bach, bueno, cosas así, ¿no? O sea, es el compositor de las obras que cantamos en la misa, ¿verdad? De las obras salmódicas, de las obras sálmicas, de los salmos responsoriales, de los salmos completos, de los salmos a, a modo de la liturgia de las horas y de los salmos meditados o leídos. O sea, los salmos son de David, algunos de Salomón, ay, perdón, y otros pues de algunos salmistas anónimos. Bueno, pues el hecho es que queremos ver a Jesús desde los salmos. Y por supuesto, al ver a Jesús desde los salmos, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Jesús era un hombre de oración. Y ponemos hombre en el subtítulo porque al fin y al cabo verdaderísimo Dios, pero también verdaderísimo hombre. Entonces, pues como que no atribuir este título a Jesús de verdaderísimo hombre es incluso alejarlo de nosotros. Por tanto, vamos a darle su lugar a Jesús como el hombre de oración por excelencia. Pero este hombre de oración por excelencia, ¿cómo oraba? ¿Verdad? Y aquí entra una pequeña catequesis, ¿verdad? La oración de Jesús, ¿cómo era? ¿Verdad? Ya vimos que la oración de David era vibrante, era con danzas, era, ¿no? O sea, él cuando se iba transportando el arca de la alianza iba bailando, dice, se puso un mandil, se quitó eh, las cosas pesadas del rey y se puso a bailar y sudaba y bailaba para el Señor, ¿verdad? Incluso decían que esto no me consta y tengo que averiguarlo en las escrituras, ¿verdad? Pero decían que David prácticamente tanto danzaba ante el Señor y tanto se extasiaba ante el Dios vivo, ante el arca de la alianza, que llegaba a sudar muchísimo y prácticamente se quedaba en calzoncillos. Por eso, claro, no van a ser los calzones que usamos hoy en día, sino los calzoncillos largos, ¿verdad? Inclusive hay una rúbrica en el libro del Deuteronomio, me parece, y si no, está en el libro del Levítico, que dice cómo deben ser los calzones del sacerdote, del sumo sacerdote, porque hasta en eso había una prescripción. Entonces el rey no usaba una tanga ni nada de esas cosas, sino que usaba un calzón. Pero no, es como cuando hablamos aquí en México
del calzón de manta. Más o menos por ahí va la cosa. O sea, no está tan perdido el asunto. ¿Ven? No es que David anduviera exhibiendo sus miserias tras un calzoncillo, no, sino que era tal la efusión y tal el culto vibrante que ofrecía David, que pues era necesario y estorbaba, ¿verdad? Hay una canción pagana, no la voy a cantar, la voy a recitar, ¿verdad? Que dice eh, se escucha una voz decir, y por supuesto muchos de los de mi generación, o sea, de la generación X, que era cuando estábamos pues más morros, por decirlo de esta forma, se van a acordar, ¿verdad? De la letra y incluso van a rememorar la canción, ojalá y no se les vaya a olvidar el tono por esta canción pagana, pero es una referencia, no estoy diciendo que así, es una referencia. Dice, se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando, con este ritmo feliz a chorros estoy sudando. ¿Sí? Y ya, pues ahí se desata la canción. En sí ya traía una cola esa canción, pero imagínense, pues si así bailaba David, feliz, vibrante, pues acababa sudisud, entonces pues lo que menos quería era tener ropa pegajosa en el cuerpo. Y no estamos hablando de los desnudos de David, ya, dejemos en paz eso. David oraba y oraba moviéndose, David era el de la oración en movimiento, de allí que muchos de los hermanos de la renovación carismática, de los grupos de los nuevos grupos de Pentecostés dentro de las parroquias, ¿verdad? Porque si les digo pentecostales, esos no son, esos ya son otra cosa, eso es otro cantar, y ahí hay una cuestión ya de división sectaria, ¿verdad? Los pentecostales. Pero igual, o sea, de hecho, las sectas de los hermanos que están en proceso de regresar a su hogar, eh, están ay, perdón, acabamos de desayunar hace un ratito. Están dentro de ese culto que se tiene que mover, tiene que hacer ruido, y vemos, la prueba está en que vemos en videos varios cómo están las cámaras y hay chamacos corriendo y gente alocada y gente haciéndole como si estuviera bailando en rock and roll de los 60s y gente que solamente le falta hacer el ritmo kundalini, ¿verdad? Porque de verdad pues sí hay una cuestión de degenere en eso y hay todo, o sea, hay un espectáculo de gritos, de aullidos, de chamacos corriendo, de gente que dicen que, como el espíritu le da por reírse, ellos se ríen y hablan una lengua desconocida y fea encima, porque hay gente que habla una lengua horrenda. Y hay que ver que hasta hay un libro que se llama Presencia de Satán en el mundo moderno, que habla precisamente del encuentro de dos demonios y se ponen, dice, la descripción dice, se ponen como perros a dar vueltas, uno haciendo círculos con el otro, y empiezan, dice, a hablar. Pero y fíjense, si eran demonios, ¿verdad? Pero dice el libro, y esto lo describen sacerdotes que iban con un poseído y se encontraron otro, y se ponen a hacer esas cuestiones y empiezan a hablar dice, un idioma bellísimo, bellísimo, no era una porquería como las que luego gritan ahí, no sé qué, sino bellísimo. Y el detalle es que cuando el sacerdote los logran separar y se lleva el poseso del sacerdote, el otro sigue su camino, el otro poseído, válgame Dios, le pregunta el sacerdote al poseso que llevaba a su cargo cuál era el pleito. Y el poseído le dice, era una cuestión de preeminencia, ¿sí? Es decir, de jerarquías, quién iba primero, quién era más importante, y si eso se peleaban los ángeles malditos con un lenguaje bellísimo que podríamos esperar nosotros, perdón, pero me estoy sacando las llaves y el celular
de las bolsas para estar un poco más cómodo al menos. Pero, o sea, si eso era una cuestión de demonios y era un lenguaje bellísimo, pues ahora los cuates estos que de repente dicen que hablan en lenguas y empiezan a sacar una lengua que lleva aullidos, chillidos, berridos, quejidos, estertores y todo ese tipo de cosas que normalmente tiene un moribundo, un loco o un esquizofrénico en estado bastante ya muy deplorable. No me refiero, y no quiero ofender a ningún esquizofrénico de buena fe, de verdad, sino que ya me refiero a gente que ya no tiene incluso medicación. Los hemos visto en algunos hospitales, ¿no? Hay casos impresionantes de gente que ya está en un desvarío, en un debraye, pues bárbaro. Ahora, si decíamos, ¿no? En la oración de David era esto. ¿Cómo es la oración de Jesús? La oración de Jesús siempre va a ser en un lugar donde no haya ruido, en un lugar donde se preste para el momento, se ore de rodillas, se piense en Dios como un padre y se le hable con confianza y sin tanto barullo, sin ruido. ¿Sí? Jesús así oraba con el Padre y hay que ver la oración de Jesús. ¿Y cómo sabemos cómo oraba Jesús? Bueno, la oración del huerto de los olivos en el Evangelio de San Juan es larguísima. Los discursos de Jesús son larguísimos ahí y empieza a alabar a Dios, a pedirle por sus discípulos, por el mundo, por todos los que se quedan, por los que vendrán, empieza a darle gracias por todo y a pedirle, y es una oración que Jesús eleva al Padre rostro en tierra. De hecho, hay algo ahí que dice, ¿no? Jesús se postró rostro en tierra y repetía, ¿no? No me acuerdo si es el Evangelio de San Mateo o el de San Lucas, creo, que habla de esto, ¿no? Se postró rostro en tierra, es decir, se prosternó y le pedía a Dios, Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. O sea, la oración de Jesús no era escandalosa. ¿Dónde vemos otra oración de Jesús? Dice Jesús en júbilo en el Espíritu Santo, o sea, se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Y no estaba danzando, ni bailando, ni aplaudiendo. O sea, la oración de Jesús era muy seria. No era aburrida, no era de sueño, no era de flojera. Era una oración dirigida a un Padre amoroso. Pero era una oración, imagínense, así hablaba el Hijo con su Padre. Así, no hacía chacota. No estoy diciendo que entonces la oración de David estaba mal, no. Estoy diciendo que Jesús viene a cambiar ese modo de orar por un modo más íntimo. David era de que se tenía que notar, se tenía que sentir algo. Jesús no necesariamente está sintiendo algo cuando está orando con el Padre. Por supuesto, la sensación siempre va a estar ahí, pero no significa que va a quedarse ahí todo el tiempo. ¿Sí? O sea, seamos francos. Jesús en la cruz ora con los salmos, ora con uno de los salmos. ¿Sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, en ese momento no le estaba gozando, ¿eh? No estaba así de, uy, estoy girando de placer. No, estaba muriendo. Y así oraba, muriendo. Y aún así oraba a su Padre Celestial. Y aún así le decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esta oración de Jesús era concentradísima, silenciosísima, escogidísima y perfectísima. ¿Nosotros podemos hacer algo similar? Sí, no igual, pero sí similar. Podemos hacer algo que nos allegue a Dios, es decir, que nos dé la capacidad de entender, de mirar, de proceder en nuestra oración y de decir, Señor, yo te alabo y necesito quedarme contigo. Ahora, ¿en qué momento podríamos hacer la oración que hacía David? Nunca en misa. Nunca en misa. ¿Sí? Aquí tenemos un detalle con la misa de los niños de las 9 de la mañana, 9:30, que se hace un relajo y últimamente ya no he visto, pero
hace tiempo entraba y había chamaquitos echando chacota por aquí por acá, el del teclado haciendo un relajo con percusiones y todo eso, y la gente aplaudiendo. Yo solo les recuerdo una cosa, con las palabras que usó el Padre Pío. En el Calvario, los que estaban aplaudiendo eran los que se burlaban de Jesús, eran los que se jactaban y le gritaban que se bajara de la cruz, eran los que le movían la cabeza, los que aplaudían. Es curioso cómo dice ahí, y movían la cabeza y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y aquí a lo mejor no dice nada de eso, pero no permiten la maduración en el canto de ninguna persona. Gracias a esos tamborazos, a esos timbrazos, a esas guitarras, a esas cosas y a esos tecladitos con ritmo. No permiten la maduración de esos niños, de esas niñas, de esos papás que toda la vida quieren venir y sentir bonito en la iglesia, como si eso fuera la solución a todos los problemas. Es decir, nosotros tenemos el deber de hacer que la gente corrija un poco de eso y se sienta bien con su Dios, aunque no sienta bonito. ¿Sí? Vuelvo a decir, Jesús no estaba sintiendo precisamente bello. La Virgen María, que también era una mujer orante, no estaba diciendo, ay, alabado sea mi Señor, mi hijo está muriendo, y estaba ahí moviendo las caderas y aplaudiendo. Es más, concibo esa imagen de la Virgen María y me repugna el hecho de pensar que la Virgen hiciese algo como eso. Es que sí se puede, hermano, claro, pero no en el momento de la misa, y menos en el santo, menos en el cordero, menos cuando está presente. Es que David bailaba así, pero no estaba el Santísimo Sacramento. Es muy diferente. Y Jesús buscaba la intimidad, es decir, buscaba estar a solas con su Señor, ante su Señor. Él cumplió perfectamente eso que decía él mismo en el Evangelio de San Mateo: cuando tú ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Como él no tenía un cuarto, pues no podía hacer eso, pero sí podía apartarse, a tal punto que dice que cuando cura a la suegra de San Pedro, después de que los enfermos le son llevados y los cura a todos, en la noche, muy noche de madrugada, dice, sale y se va a un lugar solitario y se pone a orar toda la madrugada. Es decir, ahí están las maitines, ahí están las laudes, ¿sí? Expresas en cierta manera, pero el Señor, dice, se puso a orar, y después de eso lo encontraron sus discípulos y le dijeron, todos te están buscando. O sea, Jesús se apartaba, Jesús iba a lugares donde podía encontrarse con Dios. Nosotros podemos hacerlo ya sin necesidad de ir al monte. Con que vayamos nosotros aquí al sagrario, con eso es más que suficiente, y con que estemos en nuestro cuarto en silencio, en pose de oración, de rodillas, de pie con las manos abiertas, de pie con las manos al estilo Padre Nuestro, ¿no? Y cuando hacemos el Padre Nuestro en la iglesia lo hacemos así, en la misa. Pues mucha gente que le hace así porque imita el gesto del sacerdote, bueno, no es como que lo más adecuado, ¿entienden? O sea, no, él es porque él es el sacerdote, él está ofreciendo las oraciones por nosotros. Nosotros como pueblo de Dios, nuestras manos deben estar aquí, aquí o aquí, ¿sí? No sobre las rodillas, sino sobre las piernas, espalda derechita. Ahora sí, acuérdense cómo se sentaba el venerable Papa Benedicto XVI, él hacía esto, se sentaba y hacía esto, derechito, ¿verdad? No se recargaba. Era una penitencia pequeña que yo creo que él mismo se imponía, de no recargarse a pesar de que podía hacerlo, ¿no? No era que estuviera enfermo ni nada de eso, no. Cuando uno se sienta así, pues uno puede no recargarse si uno no quiere, pero esas ya son cuestiones de cada uno. Pero las manos aquí, aquí o aquí, sobre todo cuando se va a comulgar, aquí. ¿Sí? No estén haciéndole así, ni bueno, cada quien, pero yo no se los aconsejo. Y ya por último, pues busquen los momentos en los que puedan, si les gusta andar danzando, busquen los momentos en los que se pueda danzar. No es delante del Santísimo, no es en misa, hay momentos de oración en los que se puede, ¿sí? Pero no en misa, que quede muy claro, ¿ok? Bueno, pasamos a nuestro salmo. Entonces, ahora sí, vamos a ver la séptima cadencia en modo menor. El salmo, como decimos, siempre va a estar en modo mayor hasta que cambiemos el salmo, pero ahorita va a ser
Ahora vamos a cantarlo. Primus tonus sic incipitur exic flexitur, et sic mediatur, atque sic finitur. Sí, nos vamos a quedar aquí atorados. Finitur, atque sic finitur. Siempre los dos golpes, ¿sí? En tiempo normal, en tiempo 1, ¿sí? En un primer tiempo. ¿Sí? Ahora, algo muy importante es que no tenemos que hacerle finitur, sino finitur. O sea, no vamos a remarcar las últimas sílabas de las cadencias. Esto es muy importante porque hay gente que de repente le hace, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, no se recarga la voz. Sí, de hecho, debe hacerse con una voz fluida, a punto de que piensen que uno está casi leyendo y de repente en las cadencias está casi cantando, o sea, entre las dos aguas. Ahora vamos a cantarlo en español. Inicio del primer modo y esta es su flexa, y esta es la mediante, y esta es la cadencia. ¿Sí? Ahora vamos a armonizarlo. Esto ya creo que lo tienen que tener muy estudiado, porque lo hemos hecho para los organistas, lo hemos hecho muchas veces, pero no está por demás hacerlo una vez más, ¿sí? El incipitur siempre va sin armonía, y entonces entramos fa, do mayor. Bueno, cuando digamos fa es obvio mayor, cuando digamos do es obvio mayor. Fa con el bajo en la, re menor, hacemos la nota de paso, un la menor, fa mayor en séptima, sol menor. Y terminamos nuestro salmo. Ahora, es muy importante que se queden ahí. Estudienlo muy bien. Este tono también es muy básico, es muy simple. ¿Dónde lo podemos encajar? Lo vamos a encajar en los salmos meditativos, incluso en algún salmo de súplica, no en los salmos penitenciales. Aunque hoy parece ser que que el salmo que nos marca el día es un salmo un poco penitencial. La antífona dice lo siguiente: míranos, Señor, benignamente. Y entonces nosotros vamos a cantar primera y última estrofa. Son 3, pero como dije, solamente por ejemplificar, vamos a cantar la primera y la última. Ahora, vamos a leer nuestro salmo primero como estudio, podemos también leerlo como lección divina, ¿sí? Para meditarlo y después ya es estudiarlo con el tono. Recuerden esto, y se los voy a estar recordando siempre que pueda, es estudiar el tono, es decir, inicio del primer tono siempre con la letra original. ¿Sí? De preferencia si pueden así, ¿sí? Este es inicio del primer modo y esta es su flexa, y esta es la mediante, y esta es la cadencia, ¿sí? Es muy importante que lo memoricen así primero, para que cuando lo peguen a un salmo ya esté memorizado y ya nada más tengan que mirar cómo están acomodados los hemistiquios, o si es un libro de salmo, de las lecturas de la buena prensa de la San Pablo, que no le tuvieron el mínimo respeto a los hemistiquios y que todo lo pusieron de corrido, pues que sepan dónde van a hacer las divisiones. Ya se va intuyendo por sentido común dónde se hacen las divisiones y es muy importante tenerlas en la cabeza, ¿sí? Pues vamos a leer esto. Dice: tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra, incluso aquí hice mal la división de los hemistiquios. Este salmo lo hice yo, bueno, lo dividí yo y lo hice mal. ¿Sí? Tiene 3 renglones, pero es de 4, así que no vamos a aplicar ninguna flexa. Dice: por eso yo lo sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Hay en unos que dice sencillos. Luego dice aquí: haz que sigan mis pasos tus caminos, y que no me domine la malicia,
Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Esto es un salmo de súplica, no es un salmo como tal penitencial, aunque la antífona pareciera decir que es sugerir que es un salmo penitencial, es un salmo de súplica. Si leemos la segunda estrofa nos vamos a dar cuenta, dice: hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Vuélvete a mí, Señor, y cumplir y compadécete de mí como sueles hacerlo con tus amigos. O sea, volvemos, es un salmo que podría aplicar como un penitencial dentro de otro tiempo, pero es un salmo esencialmente de súplica. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, y lo vamos a poder encontrar. Ahora vamos a cantar el salmo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí el arreglo. Míranos, Señor, ¿sí? La división va a ser: míranos, Señor, benignamente, ¿sí? Míranos, Señor, benignamente. Míranos, Señor, benignamente. Y entonces sí, déjenme hacer grande la letra. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Míranos, Señor, benignamente. Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Míranos, Señor, benignamente. Y aquí está nuestro salmo, tal cual, ¿sí? Ya lo tenemos muy puestecito, lo tenemos bien hecho. Es un tono muy sencillo, es más sencillo que el de hace 2 sesiones. Entonces ya tenemos aquí nuestra tareita hecha. Les encargo que lo saquen, que lo úsenlo durante la semana, entre semana del tiempo ordinario, y los domingos pueden usarlo en algún momento cuando el salmo lo requiera, cuando se vea la posibilidad. Pero los domingos acuérdense que casi siempre son salmos esperanzadores, de acción de gracias, son más meditativos y los tonos deben ser un poquito más alegres. Pero pues ahí está. Aquí les dejo este recuerdito. Les anticipo, ¿verdad? Ya estamos llegando a los 3,000 suscriptores y bueno, habrá una publicación para esto. Y por favor, pues los que gusten y los que lleguen hasta este punto, les agradeceré que me dejen un comentario diciéndome qué es lo que les gustaría que tratáramos en los próximos temas después de que tratemos las cadencias salmódicas, de los modos de los salmos. Me gustaría mucho, de verdad, que nos hicieran sugerencias. Lo que ustedes quieran nos lo pueden poner claro si está en nuestras posibilidades. En cuanto a los que me piden luego acordes de piezas, con todo gusto, apóyenme, dicen, y yo los apoyo también. Hubo una persona, no sé qué tan, ¿cómo se les dice? Haters, ¿ya? No creo que sea eso, pero me da un comentario primero de muy bonito trabajo y después me revienta así una retajila de que yo no trabajo. En pocas palabras me quiso decir que yo no hago ningún trabajo. Y efectivamente no hago ningún trabajo. Yo me divierto mucho, pero es cierto que lo que yo hago es realmente muy mínimo para pues cumplir con el evangelio.
Entonces, pues a veces convienen esos jaloncitos de orejas que seguramente los permite y los manda el Señor. Y por otra parte, pues también si quieren apoyarme, yo se los agradeceré mucho y espero pues que este video les guste. Sus comentarios abajo, sus me gusta, no me gusta, también abajo serán muy bien recibidos, porque si no les gusta, pues también tendremos el compromiso de mejorar, no nada más de estar haciéndole, ay, sí, no le gusta, no le gusta. No, si no les gusta, díganlo. Como decía mi mamá, compró hace muchos años 2 cartelitos que decía, si no te gusta, dilo, si te gusta, demuéstralo, ¿no? Entonces, por favor, les encargo. Y bueno, pues fuera de eso nos vamos, nos retiramos porque ya van a ser horas de la otra misa y a mí esa no me toca. Que Dios me los bendiga mucho, cuídense, por favor, y nos vemos en las próximas ocasiones. Les agradezco tanto y pues ya se acerca también nuestro aniversario, el aniversario de este canal. Fíjense que apenas me di cuenta, es el día 10 de agosto y el día 10 de agosto siempre ha sido un día muy bendecido para mí, día de San Lorenzo, diácono. Las cosas más bonitas de mi vida siempre han salido el 10 de agosto, por alguna razón son las que mejor pegan. Es quizá porque estamos señalados, ¿verdad?, como el diácono San Lorenzo para el servicio, para los pobres, y no solamente los pobres en dinero. Pobre es aquel que siempre se ve necesitado de alguien más. Pobre soy yo, pobre es aquel, pobre el del más allá, pobre el que está en el rincón, pobre el que está en la banca de adelante, y mucho, muy pobre, aunque no lo parezca, porque trae alzacuello de Roma, porque trae carro de no sé dónde, porque trae una casulla de quién sabe qué lugar. Pobre y más pobre es el presbítero que celebra las misas, porque aunque no lo parezca, él necesita mucho, mucho y mucho más de lo que ustedes y yo pensamos y creemos. Pues chao, que les vaya muy bien, tengan paz en Cristo, nos vemos.